todo lo que creía sobre el Santo Grial está equivocado. No fue una copa mágica, sino un vientre sagrado. Jesús dejó descendencia, y su linaje aún camina entre nosotros. Esta historia no es nueva, aunque se ha mantenido en los márgenes de la fe, en los susurros de lo prohibido, en los pergaminos ocultos tras siglos de censura. Una historia tan peligrosa, que amenaza con hacer colapsar los cimientos de una de las instituciones más poderosas de la historia, la Iglesia. Porque si Jesús no murió solo, sino que vivió como hombre completo, con amor, con esposa, con hijos, entonces toda la doctrina del celibato, del sacrificio divino, del Cristo separado de lo humano, se viene abajo. La versión oficial de los evangelios canónicos es clara: Jesús fue célibe, puro, sin ataduras terrenales. Un espíritu encarnado para redimir al mundo. Pero los evangelios canónicos son una selección. Una colección filtrada, aprobada y fijada por concilios como el de Nicea en el año 325 después de Cristo, donde se decidió qué libros eran divinos y cuáles eran herejía. Entre los textos que quedaron fuera del canon hay uno que destaca especialmente por su carga explosiva: el Evangelio de Felipe. En él, María Magdalena no es una pecadora redimida ni una seguidora más. Es la koinonos de Jesús. En griego, esa palabra puede traducirse como compañera, pero también como consorte o esposa. El Evangelio de Felipe dice que Jesús solía besarla frecuentemente en la boca, lo que causaba celos entre los otros discípulos. ¿Por qué los autores del texto querrían mencionar algo tan íntimo si no fuera para marcar una diferencia importante? María no era cualquier mujer. Era la mujer. La elegida. La portadora de algo más que devoción. Tal vez, portadora de su sangre. La figura de María Magdalena ha sido manipulada, distorsionada y reducida a una caricatura útil: la pecadora arrepentida. Pero esta interpretación no aparece en los evangelios. Es una construcción posterior. María, en realidad, aparece como testigo privilegiada. Es la primera en ver a Jesús resucitado. La primera en recibir el encargo de anunciar la noticia. ¿Por qué confiarle ese momento a una mujer, en una cultura que despreciaba el testimonio femenino? Porque su vínculo era único. Porque ella sabía algo que los otros no sabían. Según algunas tradiciones esotéricas y documentos ocultos, tras la crucifixión, María Magdalena huyó embarazada. Cruzó el Mediterráneo y llegó a las costas del sur de la actual Francia, específicamente a la región de Provenza. Allí fue acogida por comunidades judías y protocristianas que sabían quién era. Allí crió a su hijo o hija. Allí comenzó una línea secreta. Una sangre real. Esta teoría, que hoy muchos conocen por el éxito del Código da Vinci, tiene raíces más antiguas. Ya en el siglo XIII, los cátaros, una secta considerada herética por la Iglesia, protegían textos y relatos sobre un linaje sagrado. Los templarios, también perseguidos y aniquilados por el Vaticano, habrían custodiado no solo reliquias físicas, sino secretos ideológicos. Entre ellos, la verdadera naturaleza del Grial. La palabra Grial, en su forma antigua, puede entenderse como San Real, es decir, sangre real. Con el tiempo, se transformó en Sangreal o Santo Grial. Pero la raíz semántica apunta a una verdad escondida a plena vista: el Grial no es una copa. Es un linaje. Una sangre que fluye a través de generaciones. Y si esa sangre proviene de Jesús y María Magdalena, entonces el cristianismo cambia para siempre. La realeza europea, especialmente la dinastía merovingia, ha sido vinculada por algunos estudiosos a esta línea sagrada. Hay documentos medievales que aluden a la presencia de una figura femenina divina en el origen de ciertas casas reales. Hay símbolos, rituales, tumbas, códices. No como prueba definitiva, pero sí como rastros. Como piezas de un rompecabezas enterrado a propósito. Porque un linaje así amenaza la estructura de poder establecida. La Iglesia necesitaba un Jesús divino, separado del deseo, del sexo, de la familia. Necesitaba un Dios hecho hombre, pero no demasiado hombre. Un Cristo humano con hijos compite con el Cristo cósmico, el Redentor universal. La institución no podía permitir eso. Así que se reescribió la historia. Se borró a María. Se cayó a Felipe. Se quemaron textos. Se persiguió a quienes no se alineaban con la narrativa oficial. El Concilio de Nicea no solo definió qué libros formaban parte de la Biblia. También decidió qué versión de Jesús debía sobrevivir. Y esa versión excluía por completo la idea de una descendencia. Pero los textos gnósticos, descubiertos en Nag Hammadi en 1945, cuentan otra historia. Una donde el conocimiento o gnosis es la clave de la salvación. Una donde la carne no es enemiga del espíritu. Una donde Jesús no es un sacrificio, sino un maestro que deja herederos. El Códice Chacos, donde se encontró el Evangelio de Judas, también da pistas. Habla de una élite espiritual que comprende el verdadero mensaje. Un círculo cerrado. Una transmisión secreta. ¿Y si parte de esa transmisión fue literal? ¿Y si la sangre también fue un canal de sabiduría? En Francia, existen leyendas locales sobre una mujer santa llegada del este con una niña. Se habla de una figura venerada en ciertas aldeas, cuyos símbolos recuerdan a María Magdalena. En Rennes-le-Château, un pequeño pueblo en el sur de Francia, el sacerdote Berenier Saunier encontró algo que cambió su vida. Nadie sabe qué exactamente.
Pero de repente se hizo rico, remodeló la iglesia con símbolos esotéricos, y dejó pistas que obsesionan a investigadores hasta hoy. Algunos creen que descubrió evidencia del linaje de Cristo. Los manuscritos del Priorato de Sion, una supuesta sociedad secreta que habría protegido al linaje de Jesús, hablan de una genealogía oculta, preservada a través de los siglos, cruzándose con familias nobles, manteniéndose en las sombras. Este priorato habría influido en los templarios, los rosacruces, incluso en movimientos modernos. ¿Ficción? ¿Fabricación? ¿O verdad encriptada? Los intentos de la Iglesia por destruir estas pistas han sido sistemáticos. Los cátaros fueron exterminados en la cruzada albigense. Los templarios, quemados en la hoguera. Los gnósticos, silenciados. Y sin embargo, las ideas sobrevivieron. Mutaron. Resurgieron. Porque no se puede matar una idea cuyo tiempo ha llegado. Si Jesús dejó herederos, entonces su misión no fue solo espiritual. Fue genética. Fue una semilla. Un legado. Y eso cambia todo. Cambia la forma en que entendemos la encarnación. Cambia el significado del sacrificio. Cambia la relación entre lo divino y lo humano. Cambia la historia. Y si esa sangre sigue viva, entonces el Grial no está escondido en una cueva ni custodiado por monjes. Está en la calle. En oficinas. En universidades. En plazas. Tal vez tú lo has visto. Tal vez tú lo eres. Imagina lo que ocurriría si alguien apareciera con pruebas genéticas irrefutables de que desciende de Jesús. ¿Lo aceptarían? ¿O sería perseguido como hereje? ¿Lo invitarían a los altares, o lo condenarían al silencio? La Iglesia ha manejado durante siglos la narrativa del sacrificio redentor. Un Jesús solitario, crucificado, ascendido. Pero esa narrativa excluye al Jesús humano, amante, padre. Y ese Jesús no es menos divino. Tal vez es más real. Más cercano. Más revolucionario. La idea de una sangre divina ha sido ridiculizada por los escépticos y demonizada por los ortodoxos. Pero sigue viva. En libros, en manuscritos, en rituales secretos. En símbolos esparcidos por Europa, la rosa, el cáliz, la cruz ansada. Cada uno una pista. Cada uno una promesa de que la historia aún no ha terminado. El Vaticano guarda archivos que ningún investigador ha podido ver por completo. ¿Qué contienen? ¿Por qué tanto secreto? ¿Qué temen? Tal vez temen que un día, la sangre hable. Que el Grial se levante. Que la historia se reescriba no con palabras, sino con ADN. En un mundo donde la verdad se fragmenta entre fe y razón, entre mito y ciencia, el linaje de Jesús es el puente más peligroso. Porque si es real, entonces no solo cambia la religión. Cambia la política. Cambia el poder. Cambia quienes somos. Porque la sangre no miente. Porque la sangre no se borra. Hoy, miles de personas rastrean su genealogía buscando raíces antiguas. Algunos por curiosidad. Otros por intuición. Algunos encuentran conexiones con linajes nobles. Otros, con regiones específicas del Mediterráneo. Algunos encuentran nombres que resuenan con fuerza: Salomé, Magdalena, Joseph, Miriam. ¿Coincidencias? ¿O recuerdos genéticos? La historia oficial no puede contener todos los secretos. Las grietas se hacen más grandes con cada hallazgo arqueológico, con cada texto traducido, con cada teoría resucitada. Estamos al borde de una revelación. El Grial no es un objeto perdido, sino una verdad que siempre estuvo frente a nosotros. Y si tú fueras parte de ese linaje, ¿qué harías? ¿Callarías por miedo? ¿O hablarías por memoria? Porque al final, la sangre siempre recuerda. Y lo que fue sembrado hace 2000 años, está a punto de despertar.